el doctor Alejandro Anderson. Un placer, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Con muchos de ustedes ya conversé. Bueno, quiero agradecer a Claudio Anselmo y todo el equipo de CAA y, por supuesto, todas las autoridades del gobierno de Corrientes. Gracias por hacerme participar de este proyecto y, por supuesto, agradecerles a ustedes que están acá. Un público variado, les decía, un público muy variado que hace que a uno le cueste ver cómo ordena la charla. Quiero decir, hasta dónde profundizo, por un lado, qué les cuento que les puede llegar a resultar útil y, bueno, claro, uno dice, ¿qué tengo que transmitir en este tiempo tan breve? No quiero ser ni superficial, ni demasiado profundo, ni tampoco aburrirlos. Vamos a tener como unos primeros 30 minutos como de introducción al tema o generalidades, y otra parte en la cual voy a hablar todo lo que pueda de cada una de las patologías, por lo menos las que yo veo más como neurólogo. Pero tengan en cuenta esto que es importante. Siempre vamos a estar un poco oscilando entre este polvito blanco, que son los cristales, particularmente y en general cristales de CBD, que se disuelven en aceite, que son los cannabis de molécula aislada, y las plantas, ¿sí?, que se utilizan directamente para hacer las formulaciones que tienen todos sus componentes, que se llaman full spectrum, que son como decía el panel anterior, una clara tendencia. Ahora la pregunta es, ¿qué es el cannabis medicinal? Cannabis medicinal, nombre que tomamos de Canadá cuando autoriza esto en el 2001, porque fue el nombre de su ley, es emplear todos los derivados de la planta de marihuana para poder tratar enfermedades, dolencias o síntomas. Y productos también relacionados, porque no solamente son los de la planta. Vamos a ver después que hay algunas formas sintéticas y también entra un poco dentro de esta definición los que tenemos en el propio cuerpo. Y uno dice, a ver, el universo del cannabis medicinal. El universo del cannabis medicinal tiene que ver con que no hay un solo tipo de cannabis medicinal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay muchísimas fórmulas. Hay fórmulas que tienen un solo cannabinoide, hay fórmulas que tienen muchos, hay diferentes tipos de predominio, también están los terpenos, los flavonoides, y no solamente es la composición química, es la forma farmacéutica. Uno puede tener un aceite, viene típicamente el paciente al consultorio y dice, doctor, yo con este goterito hago todo. No, uno le empieza a explicar que hay diferentes fórmulas, que no solamente hay aceite, sino que hay cápsulas, hay cremas, hay ungüentos, hay bálsamos, hay formas que se usan como spray, oromucosal, hay productos que se pueden vaporizar, hay parches. Y vean ustedes, ¿por qué es esta respuesta? Porque tenemos en la planta de cannabis una complejidad química enorme. Hay 140 cannabinoides, hay más en realidad, hay 120, fíjense, terpenos, flavonoides, aminoácidos, hay más de 540 sustancias químicas distintas. Y uno dice, ¿la planta de cannabis? No, hay 700 genéticas, 700 plantas bien distintas. En realidad, si consideramos las variedades menores, tenemos más de 15.000. Y fíjense ustedes esta palabrita, efecto entourage o séquito. ¿Qué dice esto? Que yo consigo un determinado efecto si uso el CBD aislado o si uso el THC aislado, pero yo consigo un efecto distinto cuando uso muchos componentes juntos. ¿Por qué? No porque haya una especie de espíritu donde uno tiene que usar la planta entera. No, porque actuamos sobre todo un conjunto distinto de receptores y entonces los efectos se potencian y allí podemos manejar, entre otras cosas, dosis menores.
nos quedamos acá sin la pantalla. Bueno, esta es la clasificación tradicional de la planta. Es por la forma. Esta clasificación tiene que ver con los orígenes. Una planta más alta, con hojas finitas, ¿sí? Esa es la que tenemos bajo el título rojo. Es la sativa, que tiene en general, tenía una composición más activadora, con más THC, ¿correcto? ¿Sí? Que impactaba más en la parte psicoactiva. La otra variedad es la índica, de hojas gruesas, una planta más pesada, con componentes con efectos más corporales, más de relajación, y una planta más pequeña, pero que tuvo su utilidad, que es la ruderalis. Estas son las tres que originaron todo, como Adán y Eva, digamos, ¿no? Sativa, índica, ruderalis. La ruderalis es autofloreciente, lo cual nos dio una herramienta interesantísima para poder tener hoy en día disponibles lo que se llaman semillas autoflorecientes. Esta es la clasificación realmente útil y la que tenemos que usar hoy en día. Nosotros tenemos que hablar de quimiotipos, porque nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la composición química de la planta. El quimiotipo 1 es cuando predomina el THC, el tetrahidrocannabinol. El quimiotipo 2 es la forma equilibrada entre THC y CBD. El quimiotipo 3 es la forma en la cual te predomina el CBD. Tiene que ver con el Ka, tiene que ver con los aceites ricos en CBD. El quimiotipo 4 tiene una dominancia de otro cannabinoide del cual van a escuchar hablar cada vez más. Es el cannabigerol, con un efecto antiinflamatorio y como antialarma interesante, por ser alfa-2 adrenérgico. Y el quimiotipo 5 tiene otros cannabinoides minoritarios, dentro de los cuales entra la tetrahidrocannabivarina, muy interesante por el control de la obesidad, de la diabetes tipo 2 y del síndrome metabólico. Y dentro de todo esto, a veces te preguntan, el cáñamo, ¿dónde entra el cáñamo? Bueno, como en el cáñamo, para poder definirlo, tenemos que buscar que sean variedades que tengan menos de 0.3 o menos de 1% de THC, según sea la definición europea o la definición americana. Obviamente que el cáñamo puede ser quimiotipo 3, quimiotipo 4 o quimiotipo 5, pero nunca va a ser un quimiotipo 1 o un quimiotipo 2. Pero cuando uno dice quimiotipo 3, ¿es todo tan fácil? No, no es tan fácil, porque yo les dije que hay muchas variedades. Todo esto que tenemos acá, espectro completo, amplio, molécula aislada, terpsolatos, todo entra en sí dentro de un quimiotipo 3. Pero fíjense ustedes que este es full spectrum. ¿Por qué? Porque tiene THC, menos del 0.3%, pero lo tiene. Y allí entra cuáles productos conocidos. El Charlotte Web, que es el primero, el que se hizo en Colorado, ¿sí? Charlotte es por el nombre de la primera paciente, Charlotte Figi, ¿sí? Que tenía un tipo de epilepsia refractaria, un Dravet. El Totax, que lo tenemos disponible en Argentina, y ahora el de Ka. Serían los únicos dos full spectrum disponibles actualmente en el país. Están los de espectro amplio, broad spectrum, que son iguales pero sin THC. Molécula aislada, en el país tenemos el Combupidiol, el Cambis, el Canaba y el Lift. Y terpsolatos, que no los tenemos disponibles, algo que se arma en los laboratorios, que tiene que ver con CBD aislado y terpsolatos. Así que fíjense ustedes qué variado es esto. Y la verdad que dentro del espectro completo van a ver ustedes que las fórmulas también pueden realmente variar muchísimo. Pero sí hay que entender que la molécula aislada no tiene efecto entourage y sí tiene efecto entourage el full spectrum. Aceite portador. El aceite portador es importante, es muy importante, es el excipiente del medicamento. Sin eso no tendríamos biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es fundamental, pero también es importante cuidar la sustancia activa. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de
aceites, porque tienen que ser liposolubles por las características que tiene el cannabis, que podríamos utilizar. Fíjense, cáñamo, oliva, girasol, palta, pepitas de uva, palma, sésamo, coco y MST. Actualmente yo les diría lo siguiente. En general, y siguiendo el modelo que se utilizó por primera vez en Estados Unidos como autorización de la FDA, ¿sí? Que ese es el Epidiolex, el aceite de sésamo es el que se prefirió por la biodisponibilidad y por el efecto antioxidante que tiene de la molécula de CBD. Siguieron ese, digamos, modelo los otros que tenemos en Argentina como productos de molécula aislada, ¿sí? El Combupidiol y el Cambis y también el producto de Cannaba. Pero cuando estamos hablando de productos que tienen que ver con las farmacias magistrales, ellos prefieren el de pepita de uva. Y cuando hablamos de las formas artesanales, es muy común que se manejen con el aceite de oliva. Pero cuando queremos usar fórmulas full spectrum, de manera que respetemos todas las normas de buenas prácticas y tener trazabilidad y tener un producto que no se solidifique a temperatura ambiente, tenemos que usar un aceite de coco modificado que es el MST y es el que vamos a encontrar tanto en el Totax como el DKA. Es un producto, este aceite, el excipiente, muy interesante porque además de ser antioxidante, además de mejorar la biodisponibilidad, tiene toda otra serie de propiedades que es mejorar el metabolismo y la energía inmediata, promueve la cetosis a nivel hepático, que también tiene efecto anticonvulsivante, por supuesto que tiene las propiedades neuroprotectoras y antioxidantes porque queremos conservar el producto, pero también queremos que sea antimicrobiano y antifúngico. Así que es muy importante disponer de este tipo de excipiente que no tiene el problema del aceite de sésamo, donde hay un cierto porcentaje de la población que es alérgica. Al día de hoy en Europa, los aceites de cannabis que tienen sésamo vienen con una etiqueta de advertencia a los usuarios. Acá rápido les cuento algo, es un concepto interesante, pero la planta de cannabis, la variedad salvaje, esa ya no la tenemos más, ¿sí? Apareció hace 28 millones de años y hace 1 millón y pico de años se separó la índica y después de la índica se separa la ruderalis, todo por los cambios climáticos y las glaciaciones. Pero lo interesante es que se empieza a domesticar esa planta hace 12.000 años y se la empieza a usar, ¿por qué? Por la riqueza del aceite. Esa era, y sin ningún efecto, simplemente como una oleaginosa. Pero pasó lo que pasó con el lobo. El hombre domestica el lobo y tenemos nuestras mascotas, los perros, ¿verdad? El hombre domestica esta variedad salvaje y entonces empezamos a obtener una planta que primero era útil como oleaginosa y después vieron que era muy útil por la parte fibrosa, por las cuerdas que se podían hacer. En China, para combatir, obviamente que usaban arco y flecha. Los arcos tienen cuerdas y encontraron que la cuerda era muchísimo más resistente que las cuerdas de bambú. Y aparte las flechas llegaban mucho más lejos. Entonces empezaron a cultivar en toda China la planta de cannabis por la propiedad, por la ventaja que tenía para la fibra, que obviamente se fue aprovechando para otras cosas. En algún momento se lo empieza a usar en el 3000 a.C. por las propiedades que tenía, digamos, empezaron a seleccionar los tricomas atendiendo a las propiedades médicas para bajar el dolor, como anticonvulsivante, y prácticamente gran parte de las que tenemos hoy. Hay un códice chino de 2727 a.C. que describe esto perfectamente, y esto, bueno, termina pasando a Europa, los vikingos, los celtas, las velas,
las cuerdas las hacían de cáñamo. De hecho, que Colón llegó a América con una cantidad enorme de toneladas de cáñamo, de las cuales estaban hechas las tres carabelas. Se empieza a sembrar en América. Gutenberg imprime la primera Biblia en papel de cáñamo, que era lo que se usaba, papel que se usó para redactar la independencia americana. Así que realmente estaba muy, muy impuesto el uso de esta planta en todo el planeta. No en Europa por la parte psicoactiva, ahí entró exclusivamente por la fibra. La parte psicoactiva quedaba más en manos del vino y de la cerveza, a diferencia de lo que ocurrió en Asia. Mucho más tarde entró por las propiedades psicoactivas en América. Pero lo interesante es que la planta que estaba en la India y como medicina ayurvédica, la descubre un irlandés, William O'Shaughnessy. Él empezó a tomar contacto y a investigar la planta y a encontrar lo útil que era para las convulsiones, para las contracciones tetánicas. Había muchísima rabia en esa época en Calcuta, donde estuvo 8 años, y además encontró todas las otras propiedades, pero sobre todo el tema del dolor. Esto lo termina publicando con varios artículos, entra en la farmacopea occidental, y fíjense ustedes qué interesante, porque el médico de Russell Reynolds, de la reina Victoria, 40 años después de esta publicación, manifiesta que el mejor producto que conoce para el control del dolor es el cannabis, el cáñamo de la India, le decía él, ¿no? al cannabis medicinal. Bueno, ahora, claro, uno dice, ¿qué pasó después? El siglo XX es muy particular porque tenemos como una prohibición y un renacimiento. Aparece una competencia industrial, aparece el algodón contra la fibra, aparece todo lo que tiene que ver con la fibra sintética, hay alternativas farmacológicas contra las convulsiones, aparece el fenobarbital, aparece la difenileantoína, el cannabis no venía con buena calidad, para el tema dolor, claro, hacía poco se había inventado la jeringa y pudimos poner dentro de las jeringas a los opioides, pero no se podía poner el cannabis dentro de las jeringas. Entonces se lo empieza a dejar de usar, obviamente aparece en todo un cambio en los medios, en la opinión pública, y aparecen un montón de leyes restrictivas. Pero, y vamos al Renacimiento, el profesor Rafael Mechoulam, para 1960 en el Instituto Weizmann de Israel, él fue el cerebro, fue el creador de todo y vivió hasta hace muy poquito, porque falleció en el 2023. Para el 2021 pudimos hacer un Zoom con un grupo de amigos endocannabinólogos, con el profesor Mechoulam. Fue una experiencia increíble poder conversar con él, aunque sea a la distancia y por Zoom, donde nos compartió gran parte de su experiencia muy generosamente. Él en 1960 recibe 5 kilogramos de hachís que había incautado la policía y empieza a investigar, ¿no? ¿Por qué produce esto el efecto psicoactivo? 1963 descubre el CBD. Un año después descubre el THC. Y él dice, pero ¿por qué los productos de una planta, que hay 300 o 400.000 plantas, actúan en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro? Algo parecido tendremos que tener en el cuerpo. ¿Qué descubre? La anandamida, el primer endocannabinoide que conocemos, y descubre también el 2-acilglicerol, ¿sí? El segundo más abundante además del sistema. Más tarde se descubren los receptores, el CB1 y el receptor CB2. Y entonces arma todo el mapa. Él arma lo que hoy conocemos como el sistema endocannabinoide. Imagínense en el cuerpo muchas llaves viajando por el cuerpo. Esas llaves son los endocannabinoides, los cannabinoides de nuestro cuerpo. Esas llaves actúan en cerraduras, que son los receptores de las células, de las neuronas, de las fibras musculares. Y cuando actúan en esas cerraduras, abren las puertitas que permiten los efectos en cada una de las células, en cada uno de los tejidos,
en cada uno de los sistemas que integran nuestro organismo complejo. Y esto envuelve todo, es como algo tridimensional, que envuelve el sistema nervioso, el sistema inmunológico, la piel. Y antes, claro, conocíamos dos endocannabinoides, pero tenemos más de 10 ahora, así que el dibujito sería más complicado. Este dibujo lo tomé de la Calapa Clinic, que fue la primera clínica de cannabis en Europa, en Barcelona. Bueno, además, receptores. No estamos con el CB1 y con el CB2, tenemos muchísimos receptores más. Y si nosotros decimos cuántas cosas actúan acá, tendríamos que agregar los endocannabinoides de la planta, que ahí puse más de 120, más de 140, más los sintéticos. Así que realmente el sistema endocannabinoide es el gran regulador del organismo, es muy complejo, pero muy interesante. Y podemos decir y definir, hay muchas definiciones de salud, pero una definición de salud que a mí me gusta mucho es que uno está sano si tiene bien equilibrado el sistema endocannabinoide. Hay que tratarlo cuando hay hipoactividad o cuando hay hiperactividad y hay que restablecer ese equilibrio. Y uno dice, a ver, ¿qué hace el sistema endocannabinoide? Miren, el equilibrio de las neuronas, porque actúa tanto en los productos que la estimulan, como el glutamato, como en los que la sedan, como el GABA, la neuroprotección, la neuroinflamación, en la plasticidad sináptica y el aprendizaje. Tiene que ver con el dolor neuropático, actuando sobre receptores muy específicos, los TRP. Tiene regulación inmunológica muy clara en todo lo que tiene que ver con la neuroinflamación y la inflamación sistémica. En el sueño, tanto en la inducción, en el sueño REM, en la profundidad del no REM, interviene en el apetito, hay cannabinoides que te lo aumentan, otros te los disminuyen, en la respuesta al estrés, en el sistema reproductivo. Entonces, ¿por qué el cannabis tiene efecto en tantas cosas distintas? Porque el sistema que activa está en todas partes. Esa es la respuesta. Y bueno, no se olviden que tenemos cannabinoides vegetales, que son los de la planta, las plantas de cannabis, que tenemos los cannabinoides que tenemos en el cuerpo, que tenemos en nuestro cerebro, que son los endocannabinoides, y algunos cannabinoides sintéticos, que ahí tenemos, nabilona, dronabinol, que son variedades sintéticas de THC, cada uno con una estereoisomería diferente. Bueno, ¿cuáles son las patologías donde nosotros podemos llegar a actuar para, claro, tratarlas, mejorarlas con cannabis? Me gusta mostrar este modelo porque tiene que ver con el lugar donde nació como lo conocemos hoy, donde fue el Renacimiento, donde se nos dio todo el armazón teórico que utilizamos para poder hablar con propiedad. Tiene que ver con el Instituto Weizmann, con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y fíjense ustedes, cannabis en Israel, entre el 2009 y el 2021, 100.000 autorizaciones a los pacientes, ahora hay muchas más, ¿no? 100.000 autorizaciones para tratar a los pacientes con cannabis medicinal. Ellos empezaron, a diferencia nuestra, donde si pensamos, ¿no?, en cómo fueron nuestros comienzos, hablamos de la epilepsia, hablamos del autismo, no. Ellos comenzaron por el dolor, 50.000 autorizaciones para tratar el dolor. La agencia de cannabis médica israelí, esa agencia, tiene algo muy interesante dentro de su Ministerio de Salud Pública. Tiene un libro buenísimo que se llama Green Book, que está obviamente en todos los idiomas, se puede bajar gratuitamente y tiene muchísima información donde, bueno, entre otras cosas, están las indicaciones, que ahora acá las ven claramente. Náuseas y vómitos por quimioterapia, dolor oncológico, no oncológico también, dolor neuropático, enfermedades inflamatorias, caquexia, SIDA, esclerosis múltiple, Parkinson, Tourette, epilepsia, estrés postraumático, fibromialgia. Y además de regular estas patologías, cuando se meten en el Green Book, ustedes van a ver cómo trabajan en dar las licencias para los pacientes, autorización a las farmacias, también, por supuesto, control de los trabajos de investigación, control de los cultivos y, por supuesto, promover
más allá de dar los permisos, todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Ellos tienen una empresa muy interesante, Tikkun Olam, que tiene cientos de genéticas y cada genética la desarrollan a veces específicamente para una determinada patología. Por ejemplo, para Parkinson hay un montón de genéticas y en general no se manejan con aceites, se manejan mucho con los productos botánicos y vaporizando. ¿Cuáles son las patologías reconocidas al día de hoy en Estados Unidos? Estados Unidos tiene 50 estados, hay más de 35, ya creo que son los 38 los estados que tienen la reglamentación de cannabis medicinal. Acá yo estuve en el dispensario de marihuana medicinal de Baltimore. La verdad que la lista de las patologías es la misma que les leí hoy, pero miren el último renglón. Cualquier afección grave para la que otros tratamientos médicos hayan fracasado y entonces confían en el criterio médico. Quiere decir que no conviene hacer listas para autorizar los tratamientos de los pacientes. Hay que dar libertad a los médicos de elegir y de utilizar su criterio y, por supuesto, hacernos responsables de lo que estamos indicando. Pero es muy interesante, era un lugar súper prolijo, los pacientes llegaban con la receta del médico y retiraban el producto del dispensario. La verdad que los vi trabajar de una manera prolijísima. ¿Cuál es la lista de patologías neurológicas? Porque eso es lo que yo tengo más en la cabeza. Yo soy neurólogo, soy el director del INBA, del Instituto de Neurología de Buenos Aires, y entonces, bueno, ¿uno en qué piensa? Obvio que conversaron muy bien hoy en la epilepsia resistente, refractaria, la que no anda con los tratamientos clásicos, pero también tenemos otras patologías que se las voy a ir recorriendo. Esclerosis múltiple, que tiene el problema de la espasticidad, que tiene el problema del dolor. Todo lo que tiene que ver con parálisis cerebral también puede tener el tema de la espasticidad, pero después está el mundo del TEA, del autismo, el dolor oncológico y no oncológico, ahora lo vamos a explayar, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer y la ELA, y el grupo dentro del cual entra el Parkinson, que son los movimientos anormales, actuando en lentificar la progresión de las enfermedades, pero también en tener algunos efectos particulares beneficiosos. Por supuesto que todo el mundo de la psiquiatría, neuropsiquiatría, donde está el tema de la depresión, a veces se mezcla con el sueño, pero está el estrés postraumático, todo eso es sumamente interesante. Incluso hay protocolos, ¿sí?, en desarrollo, en curso para la esquizofrenia con determinadas fórmulas de cannabis. Bueno, hay, como verán entonces, se los muestro de otra manera, muchas indicaciones para el cannabis. Esto lo puse porque dije, tengo que cambiar mi cabeza y no poner solamente lo neurológico, pero fíjense ustedes que tienen, a ver, enfermedades odontológicas, tienen muchas patologías que son inflamatorias del tubo digestivo. Para la enfermedad de Crohn tiene un desarrollo muy interesante, artritis reumatoidea, que lo mencionaron hoy, todo lo que son las colagenopatías, el mundo de la reumatología, patologías de piel, como el acné, incluso acnés muy severos, todo lo que tiene que ver con el mundo de la mujer y las patologías como la dismenorrea, cuadros de dolor como la fibromialgia, donde de cada 20 pacientes son 20 mujeres y hay un solo hombre, todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, diabetes tipo 2, no nos olvidemos de la veterinaria, que también está avanzando, todos los que tienen mascotas preguntan también a sus veterinarios si pueden tratarlos con cannabis medicinal para determinadas patologías. Y después está todo el mundo de la oncología, que ahora se los voy a detallar. En el mundo de la oncología van a ver que está el tratamiento de los síntomas por un lado, pero también a veces el tratamiento de la progresión de la enfermedad. ¿Qué caminos tomó el cannabis en Argentina? Bueno, yo les cuento que en el 2016 todavía no estaba la ley y empezamos con el aceite de Charlotte. Yo me metí en el mundo del cannabis medicinal por un paciente con una epilepsia muy resistente,
ya lo tenía hacía un par de años, era una familia que había vivido en Estados Unidos, no sabía qué inventarle, había mejorado, y vino un día la mamá de mi paciente Augusto y me dice, doctor, vos sabés que una familia amiga nuestra tiene un hijo parecido a Augusto en Estados Unidos y le empezaron a dar un derivado de la marihuana, mejoró un montón. O a ver, está bien, Leonor, a ver, pasame los datos, investigo. Yo dije, ¿qué será? Pero yo, digamos, todo lo que me acercan lo leo. Me comunico con la familia, me termino contactando con la Fundación de Colorado, Region of Kern, y me explican todo muy bien, parece lógico, era el aceite de Charlotte, me voy físicamente al Ministerio de Salud Pública a preguntar, a ver, ¿yo puedo indicar a un paciente discapacitado menor un derivado de la marihuana? ¿O voy preso inmediatamente? No, no, doctor, quédese tranquilo. Si ese producto se vende como suplemento en Estados Unidos y los padres lo autorizan, estaríamos en condiciones de darle el permiso. Entonces hizo un permiso, el papá lo compró, cuando llegó a la aduana, con ese papel lo pudo retirar y el paciente comenzó su tratamiento. ¿Cuál fue el resultado? Honestamente espectacular, porque ese paciente que tenía varias crisis por mes pasó a tener solamente un par de crisis por año. El resultado le cambió la vida, porque de aparte empezó a hacer deporte, de hecho que al día de hoy es cinturón negro de taekwondo, mejoró el lenguaje porque tenía un daño neurológico que le ocasionaba la epilepsia, era una epilepsia secundaria, y el lenguaje le mejoró un montón, mejoró su relación social, le cambió la vida. Esa es la realidad. Entonces empecé a utilizar esto en otros pacientes. Y después, cuando se autoriza la ley en el 2017, afortunadamente, aunque no fue una ley perfecta, pero la 27350 por lo menos nos permitió empezar a hablar del tema legalmente, me anoto en el primer curso, o diplomatura, era curso, de cannabis medicinal que se hizo en la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata. La cuestión es que ahí empecé a utilizarlo porque descubrí que se usaba para otras cosas. Y ahí se empezó a expandir mi mundo de la endocannabinología. Para el 2020, en Argentina, aparece el Combupidiol, primer medicamento de molécula aislada para tratar la epilepsia refractaria, que sigue el modelo del Epidiolex. En el 2021, ¿sí? Aparece el Reprocan, que esto le da la libertad a la gente de poder cultivar sin ningún tipo de problema legal cuando eligen fabricar su propia medicina, cosa que me parece un derecho que hay que respetar, tener determinada cantidad de plantas y, por supuesto, hacer su aceite o delegar esto en una ONG. En un principio era un cultivador, después una ONG, que obviamente tienen más expertise. Hay gente, yo por ejemplo, planto un tomate, se me muere un tomate, así que lo delegaría. Y para el 2023-24 se crea la categoría producto vegetal a base de cannabis. Al día de hoy, dentro de esta categoría se han anotado una serie de productos. El único que teníamos con la característica full spectrum era el Totax. Ahora tenemos dos porque claramente se ha incorporado el Ka. Ven ustedes que no estamos solos. De los 200 países del planeta, ya hay 50 que tienen reglamentaciones de cannabis medicinal, el 50%. Así que esto es un movimiento que avanza. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el cannabis accesible en Argentina? Se los pongo acá como más visualizable con imágenes. Tenemos, por supuesto, el cannabis artesanal, que es el Reprocan, los magistrales canábicos que se hacen en las farmacias. Seguimos teniendo la posibilidad del RAEM, de la vía de la excepción, donde vienen los extranjeros, ahí les puse el Charlotte. Uno muy interesante que se satisfaron, que cápsulas de liberación prolongada. Y vamos a los moléculas aisladas, que fueron los primeros que se hicieron acá, con Combupidiol, Cambis, Cannaba, Leaf, CBD aislado, les repito, es la pilita de cristales, pero ahora tenemos disponibles, ¿sí?, el Ka, que es un full spectrum, y teníamos también el Totax, que es un full spectrum. Este es el arsenal terapéutico que tenemos para tratar a nuestros pacientes que buscan, digamos, el cannabis medicinal para solucionar sus enfermedades y, por supuesto, sus dolencias. Así que
afortunadamente ya el cuello de botella no es tan chico en los medicamentos que tenemos disponibles. Yo creo que el cuello de botella está en que tenemos que ser más profesionales, los que estemos formados en esto, para poder atender las consultas de los pacientes y para poder, por supuesto, indicar los productos. Ayer conocí la planta de KA, me pareció espectacular, exótica bajo la lluvia y la tormenta, pero bueno, le dio como un espíritu de aventura. Y la cuestión es que vi la cromatografía, es fantástica porque es realmente un full spectrum. Ven ustedes que tienen, además del pico de CBD, 27.5 acá, ¿sí? Lo marca, miligramos por mililitro. A mí me gusta mucho la expresión miligramos por mililitro porque tengo mi cabeza médica, no hablo tanto a veces de porcentajes, pero bueno, estos miligramos por mililitro. Y ven ustedes, son 15 cannabinoides. Y entonces eso cuando te suma, hay que tener en cuenta que en realidad te está yendo a 38,74. O sea, es un aceite que tiene su potencia, muy interesante. Y también tiene, por supuesto, los terpenos. Vean ustedes que acá tenemos 10 terpenos. Todo esto le da muchísimo valor. Acá yo se los voy a dar escrito porque es la mejor manera de mostrarlo, pero estuve investigando la fórmula y obviamente que lo relevante, ¿sí? Lo relevante acá es el CBD. Acá estamos hablando de 26,8 miligramos por mililitro. Pero miren qué interesante, porque se empezó a hablar del cannabigerol, yo se los conté antes. Hace un mes más o menos estuve hablando del cannabigerol en otro lugar, y vean ustedes que tiene 3 miligramos de cannabigerol, muy importante para el dolor y como antiinflamatorio. No es habitual que tengan esta cantidad de cannabigerol los full spectrum. Después tiene cannabidivarina. La cannabidivarina se está usando, hay una evidencia muy fuerte y emergente para epilepsia y particularmente para epilepsia en trastorno del espectro autista. Por supuesto que tiene THC, 2.22 miligramos por mililitro, que le da mucha fuerza como full spectrum en el sentido de efecto séquito o entourage. Y tiene también cannabinocreme, CBC, que tiene que ver con potencia antiinflamatoria, pero sobre todo con un efecto interesante antidepresivo. Respecto de los terpenos, tiene una familia de terpenos, ahí tienen el nombre, ¿sí? Se llaman eudesmol, que tienen propiedades sedantes, ansiolíticas y antiinflamatorias. Lo que tiene mucho es beta-cariofileno. El beta-cariofileno es el único terpeno con efecto cannabinoide. Estimula el receptor CB2 y es muy importante porque eso refuerza la acción antiinflamatoria. También tiene otro producto en cantidad muy elevada que tiene neuroprotección y que participa, según algunos trabajos de investigación, en acelerar la muerte de las células tumorales. Bueno, con esta placa pasamos ahora a las patologías, pero fíjense ustedes el efecto entonces que puede tener el cannabis en sus distintas formulaciones: antiepiléptico, antitumoral, antidolor, antibacteriano y antimicótico. También evita la reducción de la masa muscular con los años, que se llama sarcopenia, ¿sí? Se pierde 3 al 8% de la masa muscular cada 10 años a partir de los 30 o 40 años, se acelera a partir de los 60. Los efectos antidepresivos, los efectos sobre el sueño, sobre la ansiedad, cómo colabora en el neurodesarrollo y, por supuesto, cómo actúa contra la espasticidad. Bueno, les voy a enumerar una serie de patologías en esta segunda parte que van a ser también así rápidas como pantallazo, pero me parece mejor de esta forma para que se queden con la idea de que todo es amplio y que después tenemos que buscar profundizar mucho más. Esta es una fecha importantísima, año 2018. ¿Por qué? Y desde el punto de vista planeta, desde el punto de vista legal, es muy importante Estados Unidos, ¿sí? Que su FDA en este 2018, ¿sí? En junio, haya autorizado el primer derivado de la marihuana, un CBD de molécula aislada llamado Epidiolex, que se los mencioné hace un rato, que fue el que siguió nuestro primer modelo, que fue el Combupidiol. Acá tenemos los dos trabajos de investigación, ¿sí? Para Lennox-Gastaut y para el síndrome
de Dravet. Hubo una mejoría del 39%, según estos dos trabajos de investigación, en promedio para estas patologías en el número de crisis, la severidad y la duración. ¿Qué les pongo ahí en chiquitito? En esa esquina y joven, 38 años antes, Rafael Mechulán. Rafael Mechulán publicó un trabajo utilizando el CBD, trabajando su instituto con la Casa de San Pablo, ¿sí? Pacientes resistentes, refractarios, 8 pacientes, y mostró lo útil que había sido el CBD. No se comentó nada más. Tuvimos que esperar hasta el 2018 para escuchar de las propiedades anticonvulsivantes del CBD. Esto es solamente mostrarles que cuando hablamos de endocannabinología y ponemos en el PubMed cannabis medicinal, hay 25.000 papers, 25.000 trabajos científicos que respaldan lo que estamos diciendo. Y cuando decimos que se usa el CBD o el cannabis full spectrum rico en CBD como antiepiléptico, tenemos un profundo conocimiento de cuáles son los mecanismos de acción. Acá tenemos 6 mecanismos de acción. No se los voy a explicar ahora, pero les quiero mostrar que no solamente actúa como contra el glutamato, es un antiglutamato, sino que además actúa en receptores serotonínicos, en TRPV, en receptores opioides, estimula la anandamida, tiene varios mecanismos para que mejore en la epilepsia los síntomas y las crisis entre un 40 y un 80%. El dibujito de arriba es la neurona presináptica, las vesículas presinápticas, y esto abajo es la neurona posináptica. Esta es la sinapsis, ahí ven las bolitas rojas que es el glutamato, y ahí ven cómo aumenta la cantidad de adenosina con el CBD, que lo que hace es impedir que entre el calcio en la neurona, y entonces las vesículas presinápticas rebotan contra la membrana y no se pueden vaciar, no pueden estimular a la otra neurona, y entonces controlamos la crisis epiléptica. Y ese es un solo mecanismo. Pero por lo menos hay que acordarse que el CBD es un antiglutamato. Vamos a mencionar algo del dolor. ¿Cuándo empezó el tema dolor? ¿Cuándo se empezó a tratar y usar el cannabis para tratar el dolor? Bueno, eso empezaron los chinos. Eso lo tenemos escrito en los códices del 2727 a.C. Pero William O'Shaughnessy lo contó, lo escribió, y eso pasó a la farmacopea occidental, como les conté hace un rato, y cómo lo usaba el médico personal de la reina Victoria. ¿Qué podemos decir al día de hoy de todo lo que tiene que ver con el dolor? ¿Para qué tipo de dolor sirve el cannabis? Uno puede tener un dolor porque te pincharon, se te rompió un ligamento, tenés un cólico intestinal, porque, en fin, tenés algún daño de la vía nerviosa. Pero ese dolor, en un principio, depende mucho de lo que provoca el dolor. Si yo me pincho con un clavo, ¿sí? Me tengo que sacar el clavo para que se saque el dolor, no voy a tomar un remedio. O sea, el dolor agudo se trata ocupándonos de la causa. Pero cuando pasa un tiempo, más de 2 meses, y particularmente más de 6 meses de duración del dolor, se cambió el seteo del sistema nervioso central. Ya no importa mucho quién está estimulando, ya es el sistema nervioso el que autogenera la sensación de dolor. Y es en el dolor crónico donde actúa el cannabis. ¿Ven este incendio que está dibujado en el asta posterior de la médula espinal? Cuando yo tengo un dolor del ciático porque justo se me comprimió la raíz, obviamente que ahí está jugando la compresión del ciático. Pero cuando yo hace un año que tengo ese problema, por más que me lo descompriman, el dolor sigue, porque quedó acá en la memoria, quedó en los circuitos. Cuando examinamos químicamente eso, ¿vieron todas las sustancias químicas que están en los lugares de inflamación? Esas mismas sustancias químicas están en la médula, no solo en el asta gris posterior, en todo el recorrido hasta arriba. Entonces, ¿cómo podemos ayudar con el cannabis? Bueno,
Afortunadamente, a lo largo de toda la vía sensitiva hasta llegar al cerebro, pasando por el tronco cerebral, tenemos receptores cannabinoides, ¿sí? Estos receptores cannabinoides los podemos estimular, los podemos regular con el cannabis medicinal y podemos entonces paliar, mejorar el dolor de nuestros pacientes. Miren esto qué interesante. Esta es una Relief AP que se hizo en México, donde se estudiaron básicamente 5 tipos de dolor: inflamatorio, neuropático, oncológico, miofacial y una categoría que era dolor no especificado. Cada tipo de dolor tiene un mecanismo, pero lo importante es que en promedio, los pacientes en una escala de 1 a 10 mejoraron 3.1 puntos, lo cual quiere decir que mejoraron un 30% el dolor. Y utilizando diferentes fórmulas de cannabis, porque algunos usaban CBD full spectrum, otros usaban quimiotipo 2, que tenía bastante THC, otros usaban THC alto, otros usaban directamente flores. Bueno, todos mejoraron. ¿Qué encontraron? En general, cuanto más cantidad de THC había, mejor control del dolor. Y este trabajo, que es un trabajo donde tenemos ahí el ratoncito, es un trabajo de Kirsten, les muestra algo del efecto full spectrum que me gusta ejemplificar. Imagínense un ratoncito. Le aplicamos paclitaxel. Le generamos una neuropatía por quimioterapia. Le pasamos una plumita al ratoncito. La plumita tendría que ser, siento la plumita, pero no. Como tiene dañado el sistema nervioso periférico porque tiene la neuropatía, le duele. Y eso se llama alodinia. Cuando un estímulo táctil suave te despierta dolor. Entonces, ¿qué hacemos? En los trabajos de experimentación, vamos a ver qué dosis de lo que usamos saca la alodinia. ¿Cuántos miligramos de THC le sacan la alodinia al ratoncito? 10 miligramos kilo peso. ¿Cuántos miligramos de CBD le sacan la alodinia al ratoncito? 20 miligramos kilo peso. ¿Y si los combinamos? Si los combinamos, 0.31. ¿Qué quiere decir? Que estamos bajando la dosis 35 veces para obtener el mismo efecto. Entonces, claramente que el efecto séquito o entourage es una realidad. Y acá no hay un efecto placebo. No, acá son los ratoncitos de experimentación. Por eso es que hay que avalar las fórmulas full spectrum porque creo que son el camino. Por el otro lado, uno dice, mejoramos un 30% el dolor. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es poco? Miren, a veces uno conversa con los pacientes y le pregunta, decime, ¿cómo estás respecto a hace 2 semanas con lo que te dimos? A ver, de 1 a 10, ¿cuánto te mejoró? Y mira, yo creo que mejoré un 2. Ah, mejoraste muy poco, le digo. Si querés buscamos otro producto. No, me dice. No me molesta más. Pero no mejoraste 2. Sí, pero no me molesta más, dice. ¿Por qué? Si es un trabajo de experimentación, de experimentación no, porque era con seres humanos, un trabajo donde lo que se evaluaba con resonancia magnética funcional y electroencefalogramas tipo mapeo, pero esos que son muy densos, con muchísimos electrodos, se veía la conectividad entre 2 zonas que te transmiten el dolor. Cuando uno siente dolor, uno dice, sí, yo siento el dolor. A ver, tiene muchos aspectos. Uno tiene una parte que es el componente desagradable y emocional del dolor, que viene por el cíngulo. Pero uno tiene otra vía que es la parte más cognitiva, más de tomar conciencia del dolor, me pinché, dónde me pinché, lo analizás, ¿sí? Tomás conciencia. Entonces, lo que es la corteza cingulada anterior y lo que es la corteza prefrontal, dorsolateral prefrontal, se desconectan con el cannabis. ¿Saben cuál es el resultado? Que te importa menos. O sea, ese te importa menos está perfectamente medido en este trabajo de investigación. Entonces, seguramente muchos trabajos que están publicados sobre cannabis y dolor están subvaluando el verdadero efecto
y la potencia del cannabis, porque no están analizando el grado de sufrimiento de los pacientes, que lo podés objetivar perfectamente con esto. Cannabis y fibromialgia es una de las patologías donde uno puede tener más éxito tratando a los pacientes que tienen dolor. La fibromialgia es una patología muy frecuente, los pacientes rebotan de consultorio en consultorio porque todos los análisis le dan normal, incluso el reumatograma cuando van al reumatólogo le da normal, pero es una patología con una incidencia interesante, con mucha discapacidad. Como les conté, la relación mujeres-hombre es 20:1. ¿Y qué se encontró? Que hay una gran deficiencia del sistema endocannabinoide. Cuando se dosa la anandamida está disminuida. Y eso nosotros lo podemos compensar perfectamente suministrándole cannabis al paciente para solucionar la hipoactividad del sistema endocannabinoide. El 82% de los pacientes reportan beneficio con el uso del cannabis medicinal, a veces cannabis full spectrum rico en CBD, a veces más, digamos, fórmulas tirando a quimiotipos 2. Y el 50% pudo dejar otros medicamentos que se usan para el control de la enfermedad. ¿Qué se utiliza? Tanto THC como CBD, aunque sea ese THC en baja proporción del full spectrum, pero siempre hay que usar un poco. Esto no se puede tratar con la molécula aislada. ¿Y qué hace el THC? El THC es el responsable de que te baje el dolor, que te baje la alodinia, ¿sí? Obviamente que te restaura los niveles de todo lo que tiene que ver con los mecanismos del dolor que están exacerbados y liberados, pero el CBD te mejora la profundidad del sueño y te baja la ansiedad, lo cual es muy importante. Y además disminuye la inflamación sistémica y la neuroinflamación del sistema nervioso central, que también participa en el tema dolor. Otra patología, esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune. 40 personas cada 100.000 en Argentina lo tienen, genera mucha discapacidad. Hoy en día, afortunadamente, tenemos medicamentos inmunomoduladores que lentifican muchísimo la evolución de la mayor parte de las formas, pero los pacientes siguen teniendo problemas. ¿Cuáles son los problemas que les podemos solucionar usando cannabis medicinal? Nosotros lo que podemos hacer es actuar sobre el dolor y sobre la espasticidad. Miren ustedes, hay una fórmula que se llama Nabiximols. El Nabiximols es una fórmula que tiene 27 miligramos por mililitro de THC y 25 miligramos por mililitro de CBD. Eso se dispone en forma de un spray. El paciente abre la boca, lo exprime y le manda 100 microgramos de esa solución, ¿sí? Y ahí recibe 2,7 miligramos de THC, 2,5 miligramos de CBD, más otros cannabinoides y más terpenos. O sea, recibe un montón, 5 a 6% de cannabinoides minoritarios y 6 a 7% de terpenos. Todo esto es muy importante para el efecto y para que no tenga efecto psicoactivo. Porque quienes diseñaron la fórmula no solamente sabían que el CBD disminuye el efecto psicoactivo del THC, sino que también participan mucho los terpenos. Miren este trabajo, que es uno de los pivotales más importantes para autorizar el producto. 572 pacientes con espasticidad refractaria que no respondía a ningún remedio de los que usamos habitualmente. La espasticidad te genera un montón de problemas, te genera dolor, te rompe el sueño, da síntomas urinarios porque la vejiga también se contrae. Bueno, 572 pacientes refractarios, 273 en 4 semanas mejoraron un 20% de los que no respondían nada. Y cuando se tomaron esos que respondían, prácticamente todos, 241, y se siguió 12 semanas más, el 75% de los restantes alcanzaron a mejorar un 30%. Por eso es que el Nabiximols, que es el Sativex, que era de GW Pharma, ahora es otra empresa que se llama Jazz, tiene la autorización al día de hoy de los entes regulatorios. Y esto incluso hasta hicieron estudios del mundo real con una cantidad increíble de pacientes. Este es el registro británico-alemán, 941 pacientes.
baja tasa de efectos adversos significativos. No tuvieron evidencia de adicción, increíblemente, con esa cantidad de THC, de lo bien armado que estaba el producto. No encontraron diferencia en la capacidad de conducción vehicular. También otro dato muy interesante, pero está escrito y publicado acá. Otro producto que, digamos, y otra serie de patologías donde podemos usar las distintas fórmulas de cannabis, es la migraña. Cuando te duele la cabeza porque se te dilatan arterias de la cabeza, vos tenés una cefalea vascular que hay gente que la discapacita enormemente. Acá las mujeres nos ganan 3-1 a los hombres, así que bueno, nos afecta a todos. Y particularmente a la población adulta que está activa, donde uno empieza a sentir un dolor de cabeza, o sea, a ver, te empieza un problema visual, a veces hay un aura, y después viene un dolor que se suele instalar en una mitad, hay náuseas, hay vómitos, te molesta la luz, te molestan los ruidos, te molestan los olores, no puedes hacer nada y te tenés que encerrar en una habitación oscura. Bueno, hay muchísimos tratamientos que son de la crisis y hay muchos tratamientos que son preventivos, porque si vos tenés un montón de crisis, vos tenés más de 8 crisis por mes, para no estar corriendo atrás del dolor, tenés que medicar preventivamente. Bueno, en este trabajo de Piper, esto es un estudio parecido a la Relief-AP, porque entraron pacientes con distintas fórmulas, es un estudio epidemiológico, donde, bueno, un número de 1.513 pacientes contaron qué pasó con su migraña cuando usaban diferentes tipos de productos canábicos. ¿Qué pasó? 49.6%, ¿sí? Fue la mejora, la disminución de las crisis, de la duración, de la intensidad. Vean, fíjense, reducción de la frecuencia de 10.4 por mes a 4,6. Y cómo se redujeron el uso de otros productos. Miren cómo baja la cantidad de opioides, un 43%. Bajan los ansiolíticos, 39%. Bajan los antiinflamatorios no esteroides, 21%. Y los otros medicamentos, cómo se consume menos y cómo los pacientes mejoraron. Y este otro trabajo que se publicó en la Academia Americana de Neurología es interesante porque es para la forma de agudo. Para la forma de agudo donde el paciente no utiliza un aceite. El aceite tarda en absorberse 1 o 2 horas. Si yo tengo una crisis de migraña no puedo esperar 1 o 2 horas. Lo que quiero es que me actúe ya. Entonces se usan vaporizadores herbales. El vaporizador herbal no tiene nada que ver con el vapeador o el cigarrillo electrónico, que es un invento de las tabacaleras para ser más adictos al tabaco. No. El vaporizador herbal es un aparato que tiene una cámara de cerámica, de acero inoxidable o de circonio, donde se ponen 0,3, 0,0 gramos de cogollo picado, lo calienta por convección o conducción a no más de 200 grados, no genera combustión, y eso lo aspira uno como si fuera un mate, y te actúa en 1, 2 o máximo 3 minutos. Miren ustedes, acá con diferentes fórmulas, los resultados que obtuvieron. Claramente, de esos 73 pacientes con 247 ataques, utilizando 4 administraciones, fíjense ustedes, el resultado que tuvieron: alivio del dolor a las 2 horas, 67%, libertad completa del dolor, 34%. Y cuando vemos los brazos del estudio, claramente, ¿cuáles fueron las mejores fórmulas? Las mejores fórmulas fueron las de THC, CBD equilibrado, que ellos usaban un producto que tiene 6% de THC y que tiene 11% de CBD. Otro aspecto interesante que también lo nombraron en el panel, cannabis y sueño. Y uno dice, ¿para qué me sirve? ¿Sirve para dormir el cannabis? Sí, claro. ¿El CBD colabora de qué manera? El CBD colabora en mejorar el sueño no REM, en darle profundidad al sueño. El THC sirve para achicar algo el REM, pero sobre todo sacar las pesadillas y acortar el tiempo de inicio del sueño. Y hay otro cannabinoide, que es el CBN, cannabinol, que tiene un efecto interesantísimo para el sueño, que ahora está formando parte de protocolos de investigación. Se llama estudio ZTL-101 para el insomnio crónico, donde tenemos 20 miligramos de THC, 2 miligramos de CBN, 1 miligramo de CBD, hay otras fórmulas también, más terpenos en un aceite de girasol. Este es el mundo del sueño que podemos tratar
pero también incluso hay fórmulas para el síndrome de las piernas inquietas o SPI, que se trata con productos que actúan donde actúan, digamos, los medicamentos para el Parkinson, los antiparkinsonianos, pero ahí también pegan los productos similares al THC. Y apneas. ¿Qué les puedo contar de las apneas? Hay trabajos de investigación para los pacientes que no toleran el CPAP. Ustedes vieron que hay un montón de apneas obstructivas del sueño. Es un trastorno realmente que tiene la población. Nosotros tenemos laboratorio de sueño, descubrimos apneas a un montón de gente, le indicamos el aparato, hasta ahí todo muy lindo, pero después el paciente dice, yo no tolero dormir con la máscara, doctor, me la saco dormido. Bueno, para ese tipo de pacientes se diseñaron fórmulas entonces de cannabis. Primero se han hecho trabajos con el dronabinol, que es una forma sintética, y se han hecho trabajos también con el CBD, que te mejora la arquitectura del sueño. Básicamente, ¿por qué? Porque los cannabinoides, sobre todo actuando en los receptores CB1, broncodilatan toda la vía respiratoria. Ese es el fundamento. Respecto del tema cannabis y cáncer, que eso es de las primeras indicaciones, tenemos dos mundos. El uso paliativo. El paciente con cáncer tiene dolor. Imagínense un paciente con un cáncer de páncreas que lo tiene instalado encima del plexo solar. No sabemos qué inventarle al paciente para el dolor. Los médicos paliativistas tienen que lidiar con eso. Bueno, el dolor oncológico crónico es uno de los elementos. También las náuseas y vómitos que te inducen la quimioterapia, el sueño y la ansiedad. Y también muchos pacientes tienen, obviamente, lesiones neurológicas, tienen tumores, y eso te puede generar epilepsia. Los productos canábicos son antiepilépticos. Así que en todo lo que tiene que ver con lo paliativo lo tenemos muy bien consolidado. Pero tenemos otro universo, ¿sí? Otro universo que tiene mecanismos directos y que puede ser terapéutico. ¿Utilizando qué? Utilizando nabiximols, utilizando el Sativex, utilizando el dronabinol, ¿sí? Cannabis sintéticos, utilizando la nabilona, otro cannabis sintético. ¿Hay potencia antitumoral? Sí. Se sabe que el THC induce un estrés metabólico en el retículo endoplásmico de las células tumorales y las hace colapsar. También complica sus mitocondrias porque actúa en el sistema de radicales libres. Al tumor le impide generar vasos sanguíneos nuevos. Si un tumor no genera vasos sanguíneos nuevos, no avanza, no puede crecer más de 1 o 2 milímetros. Y por el otro lado, un tumor, para poder invadir, necesita como comerse la membrana que tiene por delante, y el cannabis inhibe parcialmente las enzimas que se comen esas membranas e impide el avance. Todo esto está por ahora en investigación, hay muchísimos protocolos en avance, pero hay una gran excepción, y es el glioblastoma. El glioblastoma, uno de los tumores, o el tumor maligno, ¿sí?, más complicado del sistema nervioso central, con una escasísima respuesta a los productos, donde cuando te operan, que es lo que siempre se hace, y recidiva, ¿sí?, solamente el 22% de los pacientes viven a los 2 años tratados con temozolomida. Cuando a ese paciente le agregás nabiximols, pasás del 22% al 50%. Eso está absolutamente publicado y demostrado. Así que acá sí se puede usar realmente a nivel clínico, a nivel tratamiento oncológico, el cannabis medicinal. Otro mundo distinto, diabetes, cannabis, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Tenemos 2 universos también. A ver, el CBD. ¿Qué hace el CBD? El CBD te baja la resistencia a la insulina. El CBD te mejora todo lo que tiene que ver con el lecho vascular, porque aumenta la adiponectina, que te da protección endotelial. Y además es antineuroinflamatorio. Pero el THCV, ¿qué hace? El THCV lo que hace es bajar el nivel de glucosa, mejorar la función
de las células de los islotes de Langerhans que fabrican insulina y además, por supuesto, aumenta también la adiponectina. Acá vamos al autismo que mencionábamos. Rafael Mechulán, 180 pacientes. Les vamos a dar un producto que tiene, como dice la pantalla, 30% de CBD y 1.5% de THC, muy parecido al KA. 180 pacientes. De esos 180 pacientes, el 30% mejoraron el contacto visual, mejoraron la conducta, mejoraron la conexión con el medio. Y un 50% más mejoraron otra serie de cuestiones que tenían que ver con el comportamiento, tanto cuando van a hacer las terapias, cuando iban a los centros o cuando iban a la escuela. O sea, 80% de beneficio en este trabajo hecho por Rafael Mechulán, que duró 6 meses. Trastornos mentales. Trastornos mentales podríamos hablar de la ansiedad, del estrés postraumático, de la depresión, del trastorno bipolar, de la esquizofrenia. Pero acá va una advertencia importante. Cuando hablamos del mundo de la psiquiatría, hay que tener mucho cuidado con el THC. Hay pacientes que tienen predisposición genética a que se les gatille una psicosis. Hay que tener mucho cuidado, tiene que ver con el tipo de enzimas que heredaste, una que se llama catecoloximetiltransferasa, etc. Pero claramente podemos usar pequeñas cantidades de THC en el estrés postraumático, ¿sí? Para que se le borre ese recuerdo que está mal enganchado emocionalmente, para mejorar el sueño. Podemos usar esas pequeñas cantidades en la depresión resistente, pero no en el trastorno bipolar, no en la esquizofrenia. Ahí uno se maneja con el CBD de molécula aislada. Les quiero mostrar, si pueden pasar el video, esta patología que se llama... 10 minutos, estamos. Dale. Les voy a mostrar, miren esta patología. Esto está tomado de la película Front of the Class de Brad Cohen. Tourette, tics, discriminación, algo involuntario, que no es psicológico, se encuentra con un director que se da cuenta, lo incluye. Esta patología se puede tratar perfectamente con quimiotipos 1. Miren la respuesta. 3.85 puntos de mejoría sobre 5. El Tourette tiene una enorme y fantástica respuesta al cannabis medicinal. Hay varios trabajos de investigación. También tenemos, y no se olviden de todas las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica. Bajamos la neuroinflamación, pero actuamos sobre los mecanismos específicos de cada uno. Sobre el beta-amiloide y la taufosforilada en el caso del Alzheimer. Actuamos sobre las neuronas dopaminérgicas y cómo se pliega mal la alfa-sinucleína. Y actuamos sobre la espasticidad de la esclerosis lateral amiotrófica, además de sobre la evolución de la patología. Les voy a mostrar este videito. Esta es una paciente que le hicimos vaporizar. Miren cómo camina antes. Es sobre un trabajo que hicimos en 13 pacientes, fueron 39 determinaciones con quimiotipos 1, 2 y 3. Vean cómo se queda pegado al piso la señora hasta que arranca. Acá estamos actuando no para prevenir, acá estamos actuando para mejorar el Parkinson. Mostrame la segunda. Miren cómo gira. A los 15 minutos de haber vaporizado. No es perfecto, pero no se queda pegada. Vamos a la próxima. Pasemos a otra placa. Respondedores. 54% de respondedores tuvimos. Dolor crónico y demencia. ¿Saben ustedes que bajar el dolor disminuye la demencia? Todo anciano, todo paciente con deterioro cognitivo, todo paciente postrado que está sufriendo, si le bajamos el dolor, mejoramos la progresión y la evolución de la demencia. Esto lo hicieron basados en un trabajo con 1.114 pacientes de Einstein y Satie. Y estos son los mecanismos de acción que están descritos acá abajo. Cómo se mejoran
las especies reactivas de oxígeno, la tau, el beta-amiloide, la alfa-sinucleína, cómo actúa el THC y cómo actúa el CBD para poder sacar el dolor y a la vez disminuir la progresión de la enfermedad. Cuando nosotros vemos esta placa, acá ya vamos terminando, estos son todos los aspectos en los cuales podemos actuar con el cannabis en los pacientes de mente, ¿sí? La neuroinflamación de la glía, la energía de las mitocondrias, la memoria, energía, sueño, dolor, sarcopenia, conducta e incluso los depósitos de las sustancias anormales. Cuando pensamos en un cannabis rico en CBD, entonces como el aceite de CBD, ténganlo como el primer aceite para usar con los pacientes, que a veces se van a quedar ahí. Después quizás tengan que evolucionar otro paciente, pero nunca pasen de entrada a un quimiotipo 2 o a un quimiotipo 3, porque hay que ver la tolerancia. Hay gente que por su sistema enzimático no le pega bien. Este es el citocromo P450, 60 enzimas, 60 genes atrás de las enzimas. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos citocromo P450 distintos. Y el citocromo P450 se come todos los alimentos, todos los suplementos y casi todos los medicamentos. Hay muchas, pero muchas interacciones que hay que tener en cuenta, que hay toda una lista de las interacciones. Les cuento una. Cuando empezamos a usar esto, los pacientes con epilepsia refractaria, y eso lo saben muy bien los neuropediatras, que tenían el clobazam, que es el caridium, ¿sí? Y les empezaban a dar cannabis para mejorar, y hacían los dosajes, aumentaba 300 a 500% la concentración de clobazam, por la interacción con el citocromo P450. Hoy en día eso se conoce perfectamente. De todos modos, el cannabis es sumamente seguro, el CBD se considera una sustancia que, a ver, más allá de que te puede dar boca seca, presión baja, taquicardia, depende de la dosis, usando dosis muy altas que se da únicamente con el CBD molécula aislada, pueden aumentar las enzimas hepáticas, o puede dar diarrea o alguna erupción cutánea, no se da con los de los full spectrum. El THC puede dar en dosis altas, obviamente, el efecto psicoactivo, pero en la población añosa suele ser muy bien tolerado. Bueno, con esto me despido, perdón la apretada síntesis, pero quise no dejar casi ningún tema fuera.